La epilepsia es un fenómeno que se suscita a nivel del cerebro, que a partir de un cambio bioquímico de sustancias dentro del cerebro va a generar una descarga eléctrica. Que son por una descarga neuronal que es anormal. ¿Es anormal por qué? Porque es excesiva o porque se sincroniza de forma inadecuada con otros grupos de neuronas. Esa descarga eléctrica puede estar localizada en una zona específica del cerebro, puede también transmitirse a otra parte del cerebro y generalizarse. De ahí que hay diferentes formas de epilepsia, y por eso es que hablamos de epilepsias en plural, porque pueden ser crisis epilépticas solo focales o parciales, en las que no se pierde la conciencia, y crisis generalizada, en las que sí se pierde la conciencia. Las crisis epilépticas se originan cuando hay una lesión en el sistema nervioso central que hace que un grupo de neuronas descargue anormalmente. O a veces se originan en estructuras profundas del cerebro a partir para simplificarlo, a partir de una descarga eléctrica cerebral. Esa descarga se originó por una serie de cambios bioquímicos a nivel de las células cerebrales. Sobre las causas en sí hay muchas, y eso depende del grupo de edad del que estemos hablando. Por ejemplo, en el neonato están las complicaciones como las hemorragias intraventriculares, están causas metabólicas, causas genéticas, ¿no? En el grupo de los adultos, por ejemplo, en Latinoamérica la causa más frecuente de epilepsia en pacientes jóvenes es la neurocisticercosis, ¿no? También están las infecciones como meningitis, encefalitis, el abuso de sustancias, los síndromes de abstinencia después del abuso de sustancias. En el paciente mayor las causas son diferentes. En el paciente mayor, en el anciano, son principalmente vasculares, eventos vasculares cerebrales. Existe tratamiento y se considera que en algunos casos el paciente tiene remitida, hay una remisión completa de las convulsiones. En otras va a ser una condición crónica. Existe la posibilidad de controlar más o menos hasta un 70% de pacientes con epilepsia con el uso de uno o varios fármacos. La estadística clásica habla de un 47% controlados con un primer fármaco, un 13% más de control con un segundo fármaco y un 4% con un tercer fármaco. Independientemente de esto, van a haber pacientes que son refractarios a tratamiento. Estos son aproximadamente entre el 20 y el 30%. Para estos pacientes hay otras alternativas que se les pueden ofrecer. Hay ahora, además de los fármacos, otra serie de tratamientos que pueden ser estimulación vagal, que es como un marcapaso que se le conecta al cerebro para inhibir esa descarga eléctrica. Hay también tratamiento quirúrgico. Hay pacientes en que la cirugía, y posiblemente eso ya es el futuro, en que por medio de una cirugía se puede erradicar el foco epiléptico y curarse el paciente. En el mundo, la causa más frecuente de epilepsia es el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico puede prevenirse en algunas circunstancias, por ejemplo, en los motociclistas para que usen un casco adecuado, por ejemplo, trabajadores de la construcción que están expuestos a traumas craneoencefálicos y muchas veces no usan las debidas medidas de protección, entonces en ese caso puede prevenirse. Y en las lesiones perinatales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el control del embarazo y con la atención del parto. Esto se ve principalmente en países de tercer mundo, en que muchos partos son atendidos en el domicilio y por personal no capacitado. Esto eventualmente tiene consecuencias en el futuro de este individuo. Lo primero es observarlo y detallar el inicio. O sea, si comenzó con automatismos, si estos eran de mano derecha, de mano izquierda, si tenía automatismos masticatorios o demás, cómo comienza el ataque. Luego, suponiendo que esta sea una crisis generalizada en la que pierde el estado de alerta, caiga al suelo, se sacuda todo de piernas y de brazos, uno lo observa, trata de poner al paciente en un ambiente en el que no se haga daño, o sea, alejar las cosas potencialmente lesivas en el entorno del paciente. En el momento de la crisis, lo que hay que hacer es proteger al paciente. Es decir, buscar cómo colocarlo en el suelo, de lado, para evitar de que la lengua o las secreciones o el vómito le obstruyan las vías respiratorias, y
dejar que pase. Un consejo importante: nunca le meta nada en la boca al paciente para evitar que se muerda la lengua. El hecho de que se muerda la lengua es irrelevante si lo comparamos a la gravedad que puede tener el obstruir la vía aérea. Si se va prolongando mucho, obviamente prolongando más de 5 minutos, ese paciente debe ir al hospital de emergencia porque hay que inhibir, es una urgencia tratar de controlar la convulsión, porque si se prolonga va a ocasionar una serie de fenómenos en el cerebro por la falta de oxigenación, por la falta de circulación, que provoca inflamación del cerebro y puede tener consecuencias devastadoras. Luego de finalizada la crisis, una crisis generalizada en general va a durar entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Luego de esto pone al paciente inclinado sobre su lado derecho, porque hay muchos pacientes que pueden tener náuseas y vómitos después de la crisis. La realidad es que ese estigma viene desde los tiempos antiguos, pues en la Biblia se habla de pacientes poseídos del demonio y que mediante exorcismo le quitaban la posesión demoníaca, y probablemente lo que se describe ahí son pacientes que tenían crisis epiléptica. En tiempos modernos, el estigma de la epilepsia aún persiste. Hay un informe, por ejemplo, de la OMS, OPS y la AE del 2013 sobre las epilepsias en América Latina, en la que para la subregión que incluye Centroamérica, México y Dominicana y Cuba, el Caribe que habla español básicamente, hasta un 70% de los encuestados consideran que la epilepsia es un motivo de discriminación y les causa miedo. Menos de un tercio sienten empatía hacia los pacientes con epilepsia. Esto se ve reflejado, por ejemplo, desde las leyes mismas. Un 80% de países de América Latina no tiene una legislación propia sobre la epilepsia, y la mitad de estos países tienen regulaciones que pueden considerarse discriminatorias hacia los pacientes con epilepsia. Por mencionar una, está la facilidad para obtener una licencia de conducir. En un 40% de países de América Latina hay limitaciones para que el paciente con epilepsia tenga una licencia para conducir. Entonces, durante mucho tiempo se consideró que la epilepsia o el paciente que padecía de epilepsia era un paciente que no tenía la suficiente capacidad mental, y ahora, a lo largo del tiempo, conocemos pues los pacientes con epilepsia en su mayoría son personas normales que pueden llevar a cabo sus estudios, desarrollarse profesionalmente y su vida social normal. La discriminación en los pacientes por epilepsia es una práctica muy extendida. Creo que depende mayoritariamente de la educación que tenga la población en general. Entender que la epilepsia es un fenómeno frecuente, que hay 50 millones de pacientes con epilepsia en el mundo, que hay 5 millones en América Latina y que la prevalencia está entre los 20 y 40 por 1000 habitantes aproximadamente. Entender que el paciente con epilepsia puede llegar a estar controlado, que un 70% de pacientes con epilepsia alcanzan el control y pueden llegar a estar libres de crisis incluso, y que eso les puede permitir llevar una vida completamente normal. En la 51 reunión anual de la OPS, hubo una conclusión en la que se mandata, digamos, a todos los ministerios de salud de los países suscriptores a que visibilicen la epilepsia y se tome como un problema de salud pública. Y es algo que no se ha cumplido, porque no en todos los ministerios de salud, aunque tienen un programa de enfermedades crónicas no transmisibles, ahí entra la epilepsia dentro de esta, no se ha visibilizado la epilepsia lo suficiente como para considerarse así como un problema de salud pública. El primer paso, obviamente, cuando estamos hablando de niños o de adultos, es acudir a consulta médica. La idea es potencializar la atención primaria y que los médicos que están en atención primaria cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para poder atender a su nivel a los pacientes con epilepsia, y solo los casos de difícil control, los que son resistentes a los fármacos, enviarlos ya con el especialista.